Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy la fundadora y directora de las escuelas Astropsicológica y Astroconstelaciones, donde con mi equipo brindamos formaciones en astrología psicológica, astrogenealogía y muchas disciplinas más. Te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo podcast de Astropsicológica. Hoy vamos a estar hablando de por qué nos enfermamos y cómo la carta natal puede ser un mapa para mostrarnos qué está fallando en nuestra vida, cómo el cuerpo nos está expresando esos dolores, ese malestar. Así que quédate porque este episodio te va a interesar muchísimo y te cuento que yo soy la creadora de la especialización en biodecodificación astrológica, un abordaje de la carta natal integrador que plasmé en mi libro, que ahora quienes están en YouTube se los voy a mostrar. Y es una mirada revolucionaria de la carta natal porque, a diferencia, por ejemplo, de lo que tradicionalmente se trabaja desde la astrología médica, donde se piensa al síntoma como un desajuste, como algo que anda mal, como algo a erradicar, desde la biodecodificación astrológica, el síntoma es un mensaje del cuerpo, es una señal, es el llamado, el grito de nuestro cuerpo para que miremos hacia adentro, que veamos qué estamos haciendo con nuestra vida, que nos replanteemos algunas cosas, que busquemos sentirnos seguros, sentirnos mejor, sentirnos más plenos. Y desde el abordaje de la bio, a diferencia de la astromedicina, no queremos erradicar el síntoma. Por supuesto que queremos, en última instancia, que la persona se sienta mejor y si este síntoma le trae malestar, por supuesto que nos encantaría que deje de sentirlo, pero no es lo primero o lo que queremos hacer rápidamente. Sí que sea la consecuencia o el resultado de haber hecho un trabajo interior, pero el síntoma lo vemos como un mensaje y como tal tenemos que decodificarlo. Por eso se llama biodecodificación. Aclaro que yo no inventé la biodecodificación existe hace varias décadas, viene de las enseñanzas del Dr. Hammer, que vamos a hablar un poquito qué nos dejó el Dr. Hammer, qué nos enseñó, y de ahí surge la biodecodificación o biodescodificación, bioneuroemoción, y lo que yo hice fue tomar esos conocimientos, integrarlos con la carta natal, con la astrología, integrarlos desde una mirada psicológica, pero también sistémica, porque algunos síntomas no solo hablan de dificultades propias, también asuntos del árbol o incluso temáticas prenatales. Y lo que hice fue un análisis integrador, una estadística con muchísimos casos que estuve viendo a lo largo de varios años y, y una lectura particular de la carta natal que te voy a contar un poquito de qué se trata. Desarrolló la biodecodificación astrológica, que es marca registrada en España, en Argentina y en otros países. No fue algo que desarrollé de la noche a la mañana, no fue que tomé un curso y dije, bueno, me pongo a enseñarlo. Fue realmente el resultado de más de una década, más de 15 años en realidad, de trabajo con el psiquismo humano. Yo soy psicóloga de formación, psicoanalista, después anduve por varios recorridos, me especialicé en trauma y y por supuesto llegué a la astrología psicológica, la astrogenealogía, y me fascinó cómo estos dos lenguajes o estas dos miradas del mundo, la mirada interior, psicológica, genealógica y la carta natal, podían mostrarnos tanto sobre nuestro mundo interno. Y, y cuando empecé a estudiar cuando empecé a estudiar biodecodificación, yo ya venía de ya muchos años de trabajo con pacientes, consultantes, y ya venía también de las terapias sistémicas, ya era consteladora, ya era psicogenealogista. Y, y cuando llego a la biodecodificación y me especializo, hice un posgrado en medicina del doctor Hammer, una medicina germánica, em, empiezo a preguntarme cómo esto lo podíamos llevar a la carta natal. Empieza a surgir espontáneamente. Pero después estuve un tiempo para sistematizarlo, realicé investigación, vi muchísimos casos que registré y donde pude observar cómo para estas personas se expresaban sus conflictos en su carta natal. Y la biodecodificación astrológica llega después, por supuesto, de otras disciplinas y de otros libros también. Uno de ellos es astrogenealogía, que es una de las disciplinas bueno, las que me dedico, constelaciones astrológicas, también astrología prenatal, que es otra de las especializaciones que tengo. Y finalmente, en el año 2022-2023, se publica mi libro Biodecodificación Astrológica. Acá resumo algunos de los hallazgos, resultados y cómo
pensar la carta natal desde una mirada bastante integrativa, donde pensamos al síntoma como la punta del iceberg, como aquello que se asoma, que se ve con más claridad, pero tenemos que ir al fondo a encontrar en nuestra propia autobiografía o en el árbol genealógico o a veces también en las improntas gestacionales de dónde provienen estos conflictos. Entonces, volviendo un poquito para atrás, para no adelantarme demasiado, ¿por qué nos enfermamos? Porque hay algo que está pasando dentro de nuestro interior, ¿sí? Acá también quiero quitarnos la culpa de que si me enfermo es por mi culpa. No, no se trata de eso. Ahí pueden haber muchas causas detrás de una enfermedad. Nosotros desde la bio trabajamos el factor emocional. Por supuesto que si yo estoy expuesta a radiación, es lógico que me voy a enfermar. Por supuesto que si, qué sé yo tengo un accidente, es lógico que voy a tener un problema de salud como consecuencia de ese accidente. O sea, no le podemos atribuir absolutamente todo a los factores emocionales. O si yo tengo una mala alimentación, por supuesto que eso me va a provocar problemas de salud. O si fumo, si tomo. Pero acá el factor que queremos, con el que queremos trabajar es el factor emocional de fondo, entendiendo de que cuando nuestro cuerpo empieza a mostrar un desajuste, más allá de todos los otros factores, que por supuesto la medicina se encarga perfectamente de ellos y ahí no hay nada que aportar, ahí la persona tiene que ir al médico, seguir una dieta, tomar una medicación, hacer un ejercicio, lo que sea que prescriba la medicina, que no vamos en contra de eso, pero también entendemos que muchas veces hay factores de fondo que pueden generar en nuestro cerebro una adaptación. Entonces, de la biodecodificación, la enfermedad es una adaptación a un ambiente hostil, a una experiencia traumática, a una situación desbordante en la cual nos sentimos sin recursos. ¿Mm? Quien siga este podcast por YouTube, les voy a compartir una imagen, quien no, se las voy a estar explicando. Pero el doctor Hammer habla de 5 leyes. Él dice que él trabaja con enfermos de cáncer porque era oncólogo, pero esto se puede extrapolar a otras enfermedades. Y él dice que las personas enfermamos a raíz de un bioshock. Esto en psicología lo llamamos trauma, un trauma psicológico, una situación tan impactante que generó un impacto somático. Este shock fue algo inesperado, algo dramático, con lo que no contamos con recursos, no tuvimos el suficiente apoyo, algo que no pudimos procesar. Por eso es que mi forma de trabajar en la biocodificación es informada en trauma, es entender de que cuando vivimos experiencias desbordantes, abrumadoras y no tenemos los recursos, esas quedan como atrapadas en nuestro psiquismo, quedan como congelado y no podemos avanzar, no podemos procesar ese dolor, esa experiencia, ese malestar. Y lo que el doctor Hammer entonces propone es que después de un bioshock pasamos a una fase de simpaticotonía, que es una fase donde tenemos el sistema nervioso alterado, estamos como en modo alerta, modo supervivencia. Y ahí es donde nuestro cerebro empieza a mandarle a los tejidos, a las células, a los órganos, señales de que produzcan ciertas adaptaciones. Por ejemplo, proliferación celular, porque percibe que necesita más células o más función para completar esa acción que no se pudo desarrollar. Pensemos lo siguiente, nuestro psiquismo, nuestro cerebro, nuestro cuerpo son uno, no están separados. Entonces, si yo siento que estoy desprotegida, mi cuerpo va a generar, mi cerebro va a generar una señal a mi cuerpo de que produzca alteraciones capaces de protegerme. Y ahora vamos a ver en qué tejidos, porque no es en cualquier tejido, no es en cualquier órgano. Em, si yo siento que perdí el contacto con alguien que para mí era importante, puede ser que se produzca una alteración en mi piel porque es la que registraba el contacto. Entonces, capaz, un eczema puede ser la forma de mi cuerpo de decir, estoy necesitando este contacto, me falta el contacto de esta persona. Y el doctor Hammer explica que la fase de vagotonía, que es la fase cuando ya se resuelve el conflicto, es la fase de reparación. Y ahí es donde generalmente se ven los síntomas. Los síntomas se empiezan a producir en la fase anterior, pero en la fase de reparación se empiezan a observar y es donde vamos al médico y donde nos van a dar antibióticos o distintas soluciones para erradicar la enfermedad, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que se está reparando ese tejido que se alteró en la fase anterior. También el doctor Hammer explica que tenemos distintas capas embrionarias en nuestra evolución ontogenética.
Hubo un momento alrededor de la segunda, tercera semana de gestación donde se produjo una estructura trilaminar con tres láminas. Una interna, que es la que generó todos los órganos interiores, sistema digestivo, sistema respiratorio. Una capa intermedia que produjo las fascias, los tejidos protectores y también el esqueleto. Y una capa, una lámina externa, que es la piel, que son los órganos de los sentidos. Y que cada una de estas capas está controlada por una parte del cerebro. Y que estas capas cumplen funciones. Toda la parte interior del cuerpo se ocupa de metabolizar, de procesar, de digerir. La parte intermedia se ocupa de proteger y de poner en movimiento el cuerpo. Y la lámina externa es la que está en contacto con el mundo. Por eso es que si el conflicto está vinculado con el mundo o con mi autoimagen, probablemente la alteración se produzca en algún órgano externo, por ejemplo, los órganos de los sentidos o la piel. Si ese conflicto estuvo con la supervivencia, con la capacidad de digerir, con la capacidad de metabolizar una experiencia, eso va a afectar mi endodermo, que es la capa interna. Los órganos del endodermo, como el sistema digestivo, por ejemplo. Si el conflicto estuvo en no poder realizar una acción, no poder moverme o sentir desprotección, eso va a alterar una capa del mesodermo, que es la lámina intermedia, que es la que protege y pone en movimiento el cuerpo. Entonces no es aleatorio por qué nos enfermamos en una o en otra parte del cuerpo. Y ahora ustedes podrán preguntar, bueno, pero ¿todo el mundo que vive un shock se enferma? No, no todo el mundo se enferma porque en realidad lo que para una persona es traumática, para otra no lo es. Entonces, ese shock, una persona tuvo recursos y otra no lo tuvo. Y eso que yo experimenté, pongámosle que me quedo sin trabajo a los 50 años, una edad difícil, donde ya en muchos lugares no me toman, donde yo siento una desvalorización muy grande, donde tengo miedo de no conseguir trabajo. Entonces, va a depender de mi estructura psicoenergética, cómo yo lo voy a interpretar. Y esto también va a depender de mi pasado, de mi infancia, de las experiencias que yo viví y de las experiencias de mi árbol genealógico. ¿Por qué? Porque si yo me quedo sin trabajo y vengo de una familia donde mi padre muere cuando yo era chica, mi madre tiene que salir a trabajar, nunca había dinero, siempre había miedo a la carencia, entonces esa pérdida de trabajo puede llegar a ser terriblemente traumático, porque se activan todas esas memorias de mi infancia o del árbol. De peligro, de me voy a morir de hambre, y capaz la persona hace una enfermedad en su sistema digestivo, por ejemplo. En cambio, otra persona que viene capaz de una infancia con estabilidad económica, un hogar seguro, capaz no lo vaya a interpretar de la misma manera. Y esto lo podemos ver en la carta natal. Por ejemplo, en el primer caso, la persona puede tener una luna en Capricornio, puede tener una Venus en Virgo, puede tener ciertos indicadores de la carta natal que hablen de miedo a la carencia, de dificultades, de excesivo trabajo, de conservadurismo. Y la otra persona, capaz el segundo, la que no se enferma, la que incluso puede decir, bueno, capaz es una buena oportunidad, capaz tiene más energía de acuario, más aire, se toma las cosas con más liviandad, no tiene ese tipo de traumas en su infancia o en su árbol. Entonces, cómo nos afectan los eventos va a depender de cada individuo. Eso es lo que nosotros podemos ver en la carta natal. Podemos ver en qué individuo se producen estos eventos, podemos ver cuáles son los conflictos arquetípicos que ya trae por la propia distribución de la energía en su carta natal, podemos ver las historias familiares, las experiencias traumáticas del árbol, podemos ver vida intrauterina. Todo esto es lo que vamos a buscar en la carta natal, donde se encuentra la raíz de este conflicto. Esto no es una panacea, yo siempre digo, no hace milagros, no es que por entender la raíz de los conflictos la persona ya sanó al día siguiente. Y ojo que a veces sí ocurre y a veces nos asombramos porque la persona dice, ah, ya entendí, y de repente deja de tener ese síntoma. Pero a veces no es tan fácil. Hay algunos conflictos que son más complejos. Lo digo por experiencia propia, eh, de haber experimentado ciertas situaciones. Por ejemplo, me acuerdo que una vez había tenido una, una discusión con un colega con el que hacíamos un curso juntos y yo me acuerdo haber sentido como falta de apoyo y que esto se marcaba dentro de toda una historia donde yo había sentido falta de apoyo y me doblé el pie izquierdo y me lo esguincé. Inmediatamente cuando ocurrió dije, esto tiene que ver con esto, con esta situación que yo viví con esta persona donde yo sentí que él no me estaba apoyando. Y bueno,
el esguince ocurrió, pero lo interesante fue que, bueno, tuve que ir al hospital, me hice placas, me dijeron, es un esguince, no pasa nada, me dieron pilas de medicación, yo no tomé nada, y dije, vamos a resolverlo interiormente, ¿no? Y hice un trabajo interior de decir, bueno, ok, capaz yo estoy sobredimensionando, capaz él tiene su forma de ver las cosas y yo la mía, esto tiene que ver con mi propia historia. Y bueno, por supuesto requerí un tiempo, pero a los pocos días ya el pie ya estaba mejor, me curé, no tuve secuelas. Entonces pude entender lo que estaba detrás. Tengo montones de ejemplos de estos, de situaciones así cotidianas de me empezó a doler la cabeza, me empecé a sentir mal, o me pasó tal cosa, tal otra, y el poder decodificar, entender que estaba de fondo, ¿no? También hay otras cosas que me cuesta más cambiar, que están que son más profundas y que, bueno, capaz estoy en proceso de querer cambiarlas o de poder cambiarlas. Y lo mismo también lo veo en mis pacientes, en mis consultantes. Hay pacientes con los que decodificamos y al poco tiempo ya empiezan a sentirse mejor, a hacer cambios en su vida. Y en otros casos donde no, o no se llega a la raíz, o a veces ya llegamos tarde a la enfermedad y no hay vuelta atrás. Pero a veces lo que podemos hacer es mejorar la calidad de vida, evitar que siga avanzando la enfermedad, ayudarla a estar mejor consigo misma. Porque la vida lo que plantea no es curar la enfermedad, aunque a veces ocurre, aunque ojalá que ocurriese siempre, pero sabemos que no siempre vamos a poder curar la enfermedad, pero la enfermedad es la puntita del iceberg y es el punto de partida desde donde vamos a buscar ese hilo conductor a entender qué está mal en su vida. Entonces es una tarea mucho más profunda, más filosófica, más psicológica, de ir al interior de mi ser. Entonces, de eso se trata un poco la biodecodificación astrológica, entender qué hay detrás de mis enfermedades, de mis conflictos, de mis dolores. Y también aclaro de que en biodecodificación no solo trabajamos con enfermedades concretas, diagnosticadas, también podemos trabajar con dolores, con accidentes, con problemas vinculares, con problemas de dinero. Entonces, el doctor Hamen descubre que tenemos estas cuatro necesidades fundamentales o necesidades básicas. La primera es la necesidad de sobrevivir. Y esta es una necesidad, y les diría que las cuatro están vinculadas al reino animal, especialmente al mundo mamífero, pero la última, la necesidad de relacionarse, es la más humana, aunque también la compartimos con otras especies que viven en manada y que tienen relaciones sociales complejas, pero bueno, no como el ser humano. ¿Por qué? Porque el doctor Hammer ya sabía que esto le ocurría a los animales. Los animales también hacen enfermedades. Lo que pasa es que no tienen esa capacidad de rumiación, de darle vueltas a las cosas, y tienen otros mecanismos, están más conectados con la biología. La biología tiene forma de descargar el trauma. Cuando yo, por ejemplo, viene la gacela y la persigue el tigre y la agarra el tigre, entra en un estado de congelamiento, ¿no? Producto del trauma y porque es un mecanismo de supervivencia. Pero cuando ese tigre dice, ah, no, este animal está muerto y se va, porque no son carroñeros, esa gacela primero descarga esa sobreexcitación del sistema nervioso, como a través de temblores. Entonces tiembla, 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 se produce la descarga y luego huye del peligro y en general se refugia y está un tiempo descansando y permite que su cuerpo se repare. Entonces, por eso es que no vamos a encontrar tantos casos de cáncer o de enfermedades como las tenemos los seres humanos en los animales, en la naturaleza. Sí, en los animalitos, en los animalitos domésticos, en las mascotas. ¿Por qué? Porque están más humanizados, están más en contacto con el ser humano. Pero en la naturaleza es mucho menos frecuente que esto ocurra, porque están más en contacto con su instinto y con esas capacidades de sanar. Recuerdo hace unos años ocurrió una situación muy horrible, de peligro, no mía, sino de un ser querido muy importante para mí, y logré hacer que esta persona, bueno, pueda volver a respirar y sobrevivir. Sin embargo, yo quedé en un estado de shock que estuve horas temblando, horas y horas. Habré estado 2 horas temblando y capaz más también. Y me lo permití. Temblé, 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 hasta que mi cuerpo fue aflojándose, fue volviendo la calma y creo que no quedaron secuelas de trastorno de estrés postraumático, porque fue realmente una situación muy traumática. Entonces, bueno, conociendo esta sabiduría, dije, voy a darle a mi cuerpo lo que mi cuerpo necesita para que esto lo pueda procesar. Y a ustedes les pasará que cuando viven una situación
traumática, los intentan robar o, no sé, le pasa, recibe una noticia difícil, su cuerpo empieza a temblar, ¿no? Esos temblores es la forma de expresar ese malestar y de descargarlo. Entonces, si le permitimos al cuerpo que haga lo que tenga que hacer y que después poder dormir y descansar y recuperarse, probablemente no queden secuelas o queden menos secuelas de esas situaciones traumáticas. Entonces, volviendo a las cuatro necesidades fundamentales, la primera es la de supervivencia. Acá los conflictos son el miedo a la muerte. Pasan situaciones donde sentimos que nos vamos a morir. ¿Mm? Puede ser algo real o algo simbólico. Capaz no es que me muero literal, pero pasa algo tan terrible que siento que es peor que la muerte. Me deja el amor de mi vida, mis hijos se van de casa, estas situaciones, o me quedo sin trabajo y pierdo mi identidad. Entonces a veces no es literal el miedo a la muerte. Y acá lo vamos a ver reflejado en la carta natal a través de ciertas energías que es importante verlas, cómo están en la carta natal y si están afectadas por algún tránsito. Por ejemplo, ¿qué pasa con la luna? Porque si yo tengo en la carta natal algún aspecto tenso, por ejemplo, entre Luna y Plutón, puede hablar de alguna situación que yo haya vivido cercana a la muerte cuando era pequeña, o incluso durante la vida intrauterina, o capaz una mamá muy asustada de que me pase algo y que me transmitió esos miedos. ¿Qué pasa con Saturno, que tiene que ver con la estabilidad y la seguridad? Es un Saturno, por ejemplo, que está en aspecto Urano, donde de repente había seguridad y de repente pasaban cosas que cambiaban todo de la noche a la mañana. La Tierra, una persona con mucha Tierra en la carta natal, mucho Virgo, mucho Capricornio, mucho Tauro, es una persona con capaz una pequeña predisposición mayor a conflictos de supervivencia. ¿Por qué? Porque está muy aferrado a la materia, a lo seguro, le cuesta más surfear la incertidumbre, estar con poco dinero, no saber si va a tener para tal proyecto, tal situación. Lo puede vivir de esa manera. Entonces, una persona que se queda sin trabajo no es igual si tiene mucho fuego, mucho aire, que es más lanzada, es más arriesgada, es más exploradora que una persona que tiene mucha tierra, que es más conservadora. Entonces puede dar una pequeña predisposición. También tenemos una necesidad básica que es la de protegerse, que esto va a estar ligada a ese mesodermo, esas fascias, esas partes del cuerpo que nos protegen, ¿no? Y acá se le llama conflicto de nido cuando sentimos de que perdemos el nido es nuestro refugio, nuestro lugar seguro, o le pasa algo a nuestra cría. Por ejemplo, perdemos un embarazo, o nuestro hijo o hija empieza el cole y pasamos muchas horas separados y tengo miedo de que le pase algo. ¿M? O corre riesgo mi integridad. Ya no tiene que ver con sobrevivir, sino con estar segura. Entonces acá, por supuesto, volvemos a ver a la luna, volvemos a ver a Saturno, porque la luna tiene que ver con el sentimiento de seguridad. Y fíjense que si ya en mi natal yo ya tengo una luna en ciertas casas complejas o con ciertos aspectos complejos a los planetas transpersonales o a Quirón, donde yo sentí desprotección o abandono, ya me da una tendencia a interpretar la vida desde el lugar de la inseguridad. Algo malo va a pasar, no estoy a salvo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona ante las mínimas situaciones desafiantes va a interpretar de que no estoy a salvo, no estoy segura. También el agua, acá va a ser muy importante el agua por las personas por ejemplo, luna en Cáncer o Sol en Piscis o planetas en casas de agua son las que más van a necesitar sentirse protegidas. Más les va a costar la exploración, asumir riesgos. Y por supuesto también vamos a ver los tránsitos, ¿no? Para ver qué se activó. El desplazamiento es otra necesidad básica. Es el movernos. Todos los animales y los humanos hemos necesitado desplazarnos, sea migrar o sea desplazarnos para conseguir el alimento, aunque lo tengamos cerca, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay conflictos de movimiento? Cuando yo quería ir en una dirección y no pude, puse un negocio y me fue mal, quise estudiar y me pasó tal cosa y tuve que dejar, no pude avanzar, es un desplazarse que no tiene por qué ser literal, puede ser simbólico. Y acá capaz, además de la Luna y de Saturno, que van a estar siempre presentes, vamos a incluir al Sol porque tiene que ver con el poder tomar mi deseo, ser yo misma, que eso también es desplazarme, es ir hacia lo que yo deseo. El desplazarme también está vinculado a la valoración. Esto es más complejo, pero tiene que ver con que antiguamente poder desplazarse, poder cazar, me hacía sentir que era valiosa dentro de la manada, dentro de la tribu. Entonces también, ¿qué me pasa a nivel de Venus?
con la valoración Marte, el poder ejercer mi dominio, mi fuerza. ¿M? Y otra de las necesidades básicas son las relaciones. Acá los conflictos van a ser de contacto-separación, un contacto indeseado o una separación indeseada, un contacto que me falta. ¿M? Entonces, acá se va a afectar la última capa, que es la piel o el sistema nervioso. Y acá vamos a hablar de Luna y de Venus por el contacto, pero también del Sol y de Marte por la identidad, porque en las relaciones se me juega mi identidad y mi territorio, lo que es mío, lo que es ajeno, el tener que defenderme, cuidarme. Entonces, fíjense cómo la carta natal nos da muchísima información sobre cuáles pueden ser mis predisposiciones y qué momentos puedo estar atravesando. Hay algo que en biodecodificación se conoce como el conflicto desencadenante y el programante. El desencadenante es lo que me ocurrió que me desencadenó la enfermedad. Por ejemplo, me deja mi pareja, me quedo sin trabajo, me rechazan en este puesto, me va mal en mi negocio. Y uno a veces podría decir, bueno, me enfermé porque me dejó mi pareja. Pero, acá lo que tenemos que entender es que si yo tengo una autoestima sana, si yo tengo buenas bases, ¿no? Yo tengo buenos cimientos, tengo una autoestima sana, fui cuidada, protegida, me sentí segura para explorar, tengo recursos, no tengo por qué enfermarme porque me pasó algo malo. Si no, todo el mundo que lo deja a su pareja, que le va mal en su negocio, se enfermaría y no todo el mundo se enferma. Entonces acá vemos los programantes. ¿Cuáles son esas experiencias que generaron esa predisposición, esa labilidad, esa debilidad o esa tendencia a ver el mundo de una determinada manera, capaz más catastrófica, más traumática, desde la soledad, desde el abandono, desde el estoy sola, desde el no puedo? ¿M? Y esos son los programantes. Entonces, los desencadenantes a veces se ven mejor con los tránsitos planetarios y los programantes los vemos más en la natal, como esa tendencia. ¿M? Por ejemplo, si yo tengo mucha energía de casa 12 o un sol, una luna en la 12, capaz me sentí abandonada, no vista, no tenida en cuenta, y eso ya genera una predisposición. ¿M? Entonces, yo creo que poder ver la carta natal a la luz de la biodecodificación y a la vez a la biodecodificación sumarle la mirada de la carta natal es sumamente enriquecedor porque no estamos hablando solamente de sanar enfermedades, estamos hablando de vivir vidas más plenas, más auténticas, más en consonancia con quienes somos y con lo que venimos a hacer. Entonces la biodecodificación habla de sanación, habla de prevención, habla de autenticidad, habla de conexión con uno mismo. Y y además, en la parte terapéutica tiene muchas herramientas terapéuticas. Algunas yo las tomo directo desde la bio, otras las traigo de otros lugares, como del focusing, de la Gestalt, donde realmente aporto muchos recursos, herramientas para ayudar también al consultante, no solo a darse cuenta mentalmente, sino también a darse cuenta desde el cuerpo, porque cuando podemos hacer esos cambios en nuestras vidas que nos llevan a vivir mejor, muchas veces ese síntoma ya deja de ser necesario, pierde fuerza porque ya no necesito enfermarme para escucharme, ya estoy más conectada conmigo misma. Si esto te interesa, esta mirada te interesa, te cuento que vuelvo a dictar la formación de biodecodificación astrológica. No es una formación que dicté todos los años, de hecho en 2025 no la dicté, la última vez que la dicté fue en 2024. Y ahora nuevamente en 2026 vuelvo a lanzarla porque me la vienen pidiendo bastante, así que quien esté interesado es para personas que ya tienen conocimientos de astrología. No es necesario que sepan de astrogenealogía, ni de prenatal, ni de psicología, pero sí que sepan leer una carta natal. ¿M? Va a ser a partir del lunes 14 de septiembre, online, por Zoom, los días lunes a las 21 horas de España. En Argentina son las 16 horas, pero de noviembre a marzo van a ser las 17, porque acá en España se produce un cambio de horario. Y la formación dura 10 módulos, 10 meses, donde vemos las bases y los fundamentos de la biodecodificación astrológica. Hacemos profundización en los distintos sistemas, trabajamos cada uno de los sistemas digestivo, respiratorio, osteomuscular, sistema nervioso, y además también trabajamos salud mental, trabajamos otro tipo de síntomas como problemas de dinero, problemas de pareja, problemas vocacional. Trabajamos con la infancia y los traumas y las heridas emocionales de la infancia, los ciclos biológicos memorizados y los tránsitos.
la decodificación de los conflictos de la autobiografía, proyecto sentido gestacional y embarazo, y decodificar cuando el conflicto ocurrió durante el embarazo. Cuando el conflicto viene del árbol, trabajamos transgeneracional, astrogenealogía, gestión psicoemocional, recursos terapéuticos y trabajamos con el abordaje de la consulta, nuestro rol profesional. Hacemos casos en vivo, vemos montones de casos, hacemos prácticas con cartas natales. Además, también tienen sesiones en vivo grabadas que van a recibir en distintos momentos de la formación para que puedan ver y que para que podamos discutir. O sea que además de los 10 meses de cursada, incluyen muchas horas más de material ya grabado para que podamos profundizar y ver cómo realizar una sesión de biodecodificación astrológica. Está enfocado a quien quiera dedicarse a esto o quien quiera hacer un trabajo interior profundo a través de la astrología, desde una mirada psicológica, desde una mirada transgeneracional, desde una mirada sistémica y prenatal también. Así que bueno, te espero para esta formación. Nos puedes escribir a info@astroconstelaciones.com o ingresar en la página astroconstelaciones.com. También te cuento que voy a dictar una masterclass gratuita el 29 de julio. Y para poder inscribirte te voy a dejar el link en la descripción de este podcast. El link es bit.ly barra bio, no me acuerdo, biodecodificación astrológica creo que es, o bioastrológica, ahí está, bit.ly barra bioastrológica. Ingresas en este link, te va a llegar la información de la masterclass. Es una masterclass gratuita, vas a ver cómo funciona la biodecodificación astrológica, cuáles son las bases y fundamentos. Vamos a ver algunos casos, vamos a decodificar distintas enfermedades. Va a estar súper interesante. Así que lee la descripción porque ahí está el link. Espero que te haya gustado. Espero tus comentarios, tus preguntas en la sección de comentarios y vamos a seguir hablando de estos temas en los próximos podcasts. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast y te invito a seguirme en las redes en Astropsicológica o Astroconstelaciones.